Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Antes que nada, ofrecerles una disculpa por el retraso y después desearles a todas y a todas unas felices fiestas, bueno, que hayan pasado unas felices fiestas en compañía de sus personas y seres queridos. Esperemos y que la hayan pasado muy bien. Por lo que veo, la pasaron muy bien. Todos traen cara de felicidad, contentos, contentas. No, 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 para nada. Irradian esa alegría, esa felicidad. Hasta la persona que me volteó a ver así medio raro cuando dijimos que íbamos a volver a empezar, o que no quiero decir que está a mi lado izquierdo, pero no quiero hacer ningún señalamiento. No, esperemos que la hayan pasado muy bien. Esperemos y nuestros mejores deseos para este 2026, que todos sus proyectos se materialicen y que sigan con prosperidad, con salud y alegría. Muchas, muchas gracias. Gracias. Entonces, siendo las 11 horas con 24 minutos, damos inicio a la reunión de esta mesa técnica interinstitucional en materia penal dependiente de la Comisión de Feminicidios, por lo que, como ya es una costumbre y para efectos de registro, mencionaremos de una manera muy breve yo sé que no podemos abreviar más nuestro nombre, ¿verdad? Pero nuestro nombre y la institución a la que pertenecemos o que representamos, iniciando por mi derecha, si es tan amable. No se oye. Ajá. Gracias, buen día. Jessica Selene Beltrán Jiménez, de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Muy buenos días a todos. Feliz año también. Me uno a la expresión de deseo de bendiciones para todos en este 2026. Luis Carlos Reyes Romero, juez adscrito al Tribunal Especializado en Violencia de Género. Hola, buenos días a todos. Igual me voy a sumar a felicitarlos y que espero que hayan pasado un feliz año nuevo y felices fiestas. Mi nombre es Antonio y pertenezco a la Cámara. Buenos días, mi nombre es Omar Quintana, yo soy asesor de la diputada Irlanda Márquez y feliz año. Igualmente, asesora de la diputada Irlanda Márquez, Belén Mendoza. Ay, sí. Buenos días, yo igualmente feliz año, feliz Navidad, feliz todo. Mi nombre es Héctor Luján, de asesor de la oficina de la diputada Jos Vega. Hola, buenos días. Primero que nada, No, a pensé ti que me no. decía, sí, 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 Estamos ¿qué ofreciendo pasó? un chalecito de pérdida. Sí. Pues feliz año nuevo y mi nombre es Alexis López de la Fiscalía General del Estado, específicamente de la Dirección General Jurídica. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Les deseo de igual manera un feliz año, mis mejores deseos. Y soy Marta Payares de la Dirección de Asuntos Penales y Amparo de la Fiscalía General del Estado. Gracias. Buenos días, felicidades a todos, lo mejor. Sergio Gaitán, del dictamen legislativo. Muy buenos días, Alejandra Morales de Dictamen Legislativo. Muy buenos días, Sandra Ortiz. Muy, pero muy feliz año a todos. ¿Qué tal? Beatriz Espino, asesora de la diputada Argüelles, y pues un gusto reencontrarnos en este 2026 y mis mejores deseos para este inicio de año. Muchas. Ya con 3 micrófonos. Muchas gracias. Las personas que se encuentran conectadas y nos hacen el favor de autopresentarse, todas que estamos compartiendo un documento y no me permite ver quiénes se encuentran conectadas. Les ofrezco una disculpa por lo que les solicito de favor que se autopresenten. Ah, gracias, Memo. Ya las pude observar. Adelante. Buenos días a todos. Soy Lizeth Bustillo Ramírez, secretaria proyectista de la Quinta Sala Penal con residencia en Ciudad Juárez. Les deseo un bendecido año 2026. Gracias. Buenos días, feliz año a todas y a todos. Soy Gabriela Juárez Bejarano de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado. Buenos días, Humberto Varela, asesor del Grupo Parlamentario del PAN. Feliz año a todos. Bueno, son todas las personas que se encuentran conectadas, ¿sí?
sin aunar más, iremos directamente al punto en donde nos quedamos. Comentario que me agradece, ¿no? Se aprueba. Si mal no recuerdo, nos quedamos en el tercer párrafo de la propuesta del asunto 1246 en relación con el consentimiento. ¿Es correcto? ¿Sí? Ok. Entonces, solamente para refrescar memoria, daré lectura a ese párrafo si les parece, en lo que vamos reflexionando nuestras participaciones. Ese párrafo menciona lo siguiente. Para los efectos del presente artículo, no se considerará consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad. Recordando que esta última porción, desde por violencia, intimidación hasta situación de vulnerabilidad, se acordó en la mesa que suprimirla del texto bueno, aquí tenemos por vulnerar el principio de legalidad en su vertiente taxatividad. ¿Estamos en lo correcto? Hasta viciada. Hasta viciada. Y luego ahí nos quedamos en relación con el consentimiento respecto al debate. Existían posturas encontradas, dimos pausa a la argumentación para generar una nueva y tratar de llegar a un consenso. Por ello que solamente saca a colación que suprimimos por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad para saber si estamos en lo correcto y continuar con el debate respecto al consentimiento. Sí, adelante, abogada, adelante. ¿Qué tal? Sí, si mal no recuerdo, justo como lo comenta el secretario técnico, quedamos bueno, nos encontrábamos debatiendo este párrafo, es en donde la magistrada Yaciel y una servidora coincidíamos justamente en la necesidad de dejar el consentimiento fijo dentro de la norma y únicamente con la necesidad pues de eliminar como las causas por las que se puede eliminar o vulnerar el consentimiento para que esto no vaya a ser limitativo, ¿no? Pero sí, sí veíamos la necesidad expresa de manifestarlo dentro del texto normativo para que sea más explícito para juzgar, ¿no? Ya casi día de la Candelaria. Sí. La luz está Vamos a cambiar los mal. burritos por tamal. Yo los quiero poner de... No, pero No, yo no iba a decir eso. Yo no iba a decir eso. Yo voy a hablar a futuro. El pasado ya no cuenta con el 2027. Aquí el borro no cuenta nada. Somos recaudación de ahora. Y viene la época de los tapas. Pero yo no lo dije. Lo dijo la... Yo no sé qué secretaria que está. Pero bueno, estamos en el tercer párrafo de esta propuesta para hablar. Sí, es que propuesta para efectos de... Pero bueno, ¿se acabó? Se queda. Más quieres. Bueno, si alguien quiere hacer uso de la palabra, con toda confianza, igual, adelante. Gracias. Muchas gracias. Sí, justo remembrando o retomando el tema, ahí estaba la divergencia o las posturas encontradas. Fue el punto en el que nos quedamos. La magistrada Yacel efectivamente
tenía esa postura. La fiscalía y su servidor también fuimos de la postura que sería conveniente no establecer el vicio en el consentimiento como tal, dado que en términos genéricos su servidor considera que cuando el tipo penal establece a quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, lo obligue a observarlo, a ejecutarlo, etcétera, ¿no? Despliega la conducta que configura el delito de abuso sexual. Yo postulo que va inmerso entonces cualquier tipo de conducta que implica que no hay un consentimiento. Y entonces ahí coincidíamos la fiscalía y su servidor en el sentido de que además de que no era necesario, dado que se contemplan estos términos, cuando no hay un consentimiento y sería sancionable esa conducta, eh, creo que además sería peligroso el establecer que aún dando consentimiento, establecer que está viciado, pues acarrearía más problemas en su caso. Incluso yo analizando en este periodo de vacaciones que tuvimos, también por ahí, por ejemplo, escuchaba algunas corrientes del pensamiento, por ejemplo, en temas religiosos, ¿no? Eh, donde las personas tienen una perspectiva de los actos sexuales encaminados a la forma del pensamiento que en ese sentido tienen. Entonces también jugando un poco a la postura de la tesis y la antítesis, bueno, yo decía, bueno, en estas condiciones, alguna asociación civil podría tildar en tu caso esa postura del pensamiento como un vicio porque es un adoctrinamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que se abren muchas posibilidades que podrían estar estableciendo que los consentimientos de tal grupo de mujeres estuvieron viciados. Entonces, es un sinnúmero de hipótesis que se me ocurren que podrían acarrear un riesgo al momento de la aplicación práctica de dispositivo. También se comentó en aquel momento que cuando esto sucedía en mesa técnica, habría como un procedimiento, no sé si hasta ahí nos quedamos. Así es. Sí. Respecto a esta última posibilidad, abro un paréntesis. Efectivamente, cuando la mesa no llega a un consenso de redacción, las dos posturas se trasladan a a la comisión en donde las diputadas y diputados toman evidentemente partido y determinan cuál de las dos posturas consideran adecuadas para incorporarlas en el texto. En este caso, si no podemos llegar a un consenso, tendríamos que realizar ese ejercicio. Así es. Bueno, nada más como para cerrar, entonces en ese sentido el comentario, también habría tengo que señalar que eh, al derecho penal recuerden el principio de la mínima intervención. Entonces, las conductas que son relevantes para el derecho penal son aquellas que son las más agresivas porque traen como consecuencia el poder punitivo. Entonces, también creo que en algunas condiciones, habría que ver si en su caso, estaríamos vulnerando este principio de la mínima intervención, porque si abrimos la posibilidad en el tipo básico de incluir una redacción como tan específica para decir que hay vicio en el consentimiento y que aún así se proceda en términos del poder punitivo, creo que también se podría vulnerar ese principio. Y eso sería todo mi comentario, pero bueno, aquí seguimos construyendo en base a las ideas que podemos compartir y contrastar. Claro. Gracias. ¿Alguien más? Las personas que se encuentran conectadas, les voy a solicitar un favor. Como no percibo quiénes están levantando quieren tomar la palabra, en cuanto alguna persona concluya con su participación, pueden aperturar el micrófono con toda confianza. ¿Alguien más en relación con este punto? Bueno, yo como lo comenta el juez, en efecto recuerdo que no hubo un consenso, pues, en cuanto a que quedara inmerso o no esto del vicio o que quedara anulado el consentimiento,
porque por parte de la Fiscalía, pues nosotros habíamos hecho ver que consideramos que ya en el tipo penal está inmerso esa falta de consentimiento, ¿verdad? Con los riesgos que ya ampliamente y atinadamente ha destacado el juez. Perdón, buen día. Bueno, una disculpa primero por llegar tarde, pero hemos estado estudiando y trabajando en conjunto, tanto la licenciada Jessica Beltrán, el juez, y yo en estos temas. Ya lo expuso, es para mí, como lo dijo la licenciada también, cuando un tipo penal, entre más casuístico se vuelve, más complicado resulta probarlo al momento de la carga probatoria que tiene Fiscalía, precisamente por lo casuístico. Entonces, también, como ya lo apuntó el juez, pues coincido, por supuesto, con las manifestaciones en que ya estaba inmerso en el texto. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna participación adicional? Juárez, Comisión de Atención a Víctimas. Comisión de Atención a Víctimas. Bueno, desde la perspectiva de atención a víctimas, considero que el problema no es teórico, sino estructural y operativo, ¿verdad? En la práctica institucional, la, pienso que la ausencia, considero que la ausencia de una referencia expresa al consentimiento viciado se traduce en trasladar a la víctima la carga de explicar, a lo mejor por qué no resistió, por qué no gritó, por qué no recuerda. Em, Desde esta óptica, ¿no? Visibilizar el consentimiento viciado no es una concesión simbólica, sino una herramienta jurídica concreta de protección que evita una revictimización secundaria sin sacrificar garantías procesales. Esa es mi participación. Gracias, Gabriela. ¿Alguien más? Abogada. No, pues yo sostengo la postura. Concuerdo también con la licenciada Juárez en lo que ella expresa. Y pues como lo comentabas al principio, como no llegamos a un consenso en la mesa, que es nuestra forma de trabajar, pues lo llevamos a las diputadas, que creo o estimo que el mismo futuro va a tener el siguiente párrafo respecto al silencio y la pasividad. No sé si quieran que lo debatamos en ese sentido, lo llevemos directamente a la comisión. Sí. Antes de pasar al siguiente párrafo, si les parece entonces nada más para efectos de que quede claro. Una postura es de que actualmente, aún dando el consentimiento, este estaría viciado y que si... No, no, es una postura, estoy diciendo, no, que así no es. No es la postura de la Secretaría Técnica. Nosotros somos imparciales. Este, una postura es que aún dando el consentimiento, este estaría viciado y que si incorporamos esta visibilización del vicio respecto al vicio del consentimiento, estaríamos siendo casuistas. Y cuando somos casuistas, es complejo tanto para la fiscalía como para el órgano jurisdiccional tener que analizar cada uno de los elementos. Por un lado, acreditarlo y por el otro lado, juzgar, lo cual podría traer también aparejado, según entiendo, riesgos de vulneración al principio de última ratio y mínima intervención. Digo, en otra vertiente argumentativa, estamos en lo correcto, ¿verdad? A grandes rasgos. Ok. Y por otro lado, se pretende utilizar este párrafo como una herramienta jurídica para no revictimizar a las víctimas y no cargar o no trasladar la carga de la prueba a ellas. ¿Estamos en lo correcto en estas dos posturas? ¿Sí? Ok.
Adelante, abogado. Nada más, si me haces, ándale, ya sabes. Sube la voz. Muchas gracias. Nosotros, a nombre del equipo de la diputada Irlanda Márquez, coincidimos también con la licenciada compañera asesora de Joel, toda vez que pues sí nos parece importante establecer que hay manera, y el compañero lo decía, ¿no? Hay manera de viciar la voluntad, la hay. Y creo que sí debería tomarse en cuenta también, porque es una conducta, vaya, lesiva, ¿no? Para quien la padece. Y creo que justamente dejar esto aquí que no se considera cuando la persona haya sido en su voluntad anulada o viciada, sí consideramos que debería de ser algo que sí debería definitivamente tomarse en cuenta, ¿no? Y más porque sabemos que hay, pues sí, maneras de influir en la voluntad de la otra persona. Entonces, nosotros también nos mantenemos en esa postura, justamente hasta la redacción que se está proponiendo. Muchas gracias. Ok, entonces, si les parece, pasamos al último párrafo de la propuesta del asunto 1246. Yo creo que espéreme tantito. Adelante, con mucho gusto. Muchas gracias. A ver, mm, el consentimiento no se puede presumir de la pasividad de la víctima. Entonces, la línea argumentativa en el sentido de sostener esta redacción va encaminada a que si no se incluye esta herramienta jurídica, estamos revictimizando porque estamos forzando a que haya una explicación. ¿Estoy en lo correcto? Me parece que eso va encaminado a eso la afirmación de incluirlo. Corríjanme si me equivoco, pero si en esas condiciones hay hay una falta de resistencia, esto no necesariamente implica tampoco que hay una falta de consentimiento. El acto sexual, no siempre es activo. El acto sexual no siempre es activo. Entonces, yo sigo postulando que es peligroso ser tan casuísticos. Este, si la víctima nos dice que ella no quiso o él no quiso, punto terminado. O sea, no implica una revictimización. O sea, nos dijo que no quiso y se acabó. Pero si decimos que la falta de resistencia, no presume el consentimiento, también va a haber un momento probatorio en el que se le va a pedir una explicación. ¿Por qué se le va a pedir una explicación? No porque se esté bajo una ideología machista, no se le va a pedir una explicación porque se estén vulnerando los protocolos para juzgar con perspectiva de género por parte de la fiscalía ni por parte de la defensa, sino se le va a pedir una explicación porque el acto sexual se constituye de conductas tanto activas como pasivas. Es un consenso, el acto sexual, en donde en ese consenso distintas conductas conllevan a que en algún punto alguna de las personas llevará a asumir una conducta pasiva y otra activa. Entonces, si somos tan casuísticos para decir que la pasividad, entonces estamos incurriendo en la problemática que yo trato de que visualicemos en el sentido de que de todas maneras la argumentación cae por sí sola cuando dicen, es que vamos a revictimizarla porque nos tiene que explicar, es que de todas maneras nos va a tener que explicar. ¿Qué es lo que nos va a explicar? Que ella o él no estuvieron de acuerdo. Para efecto probatorio, creo que el argumento no me convence respetuosamente, no lo siento como como que estaríamos salvaguardando la no revictimización, porque en cualquier circunstancia le estaríamos pidiendo una explicación. Insisto, no por una postura machista, sino por la propia naturaleza de un acto sexual. Sería toda mi participación hasta el momento. Gracias. ¿Algún otro comentario?
¿sabe si tiene algún otro comentario en relación con la probable revictimización? Yo creo que no, no vamos a llegar a consenso. Yo no voy a decir. No te creas. Es una previa. Ok. No, 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 ya. Para eso. Sí. Te dejamos hablar. Ah, gracias. No, no, creo. Ok, ok. Entonces, si les parece, continuamos con el otro párrafo y ambos argumentos sean trasladados a la comisión, ya para que ellas determinen. Reitero, tengo entendido que este párrafo solamente es para efectos de visibilizar la falta de consentimiento, pero también entiendo, por otro lado, que se procura, o más bien que la falta de consentimiento se encuentra inversa en el primer párrafo y que no es necesario ser casuista. Es que sí. Yo te Ok, entiendo, yo te sí, yo entiendo. entiendo la postura técnico-jurídica que nos expresan respecto a cómo el primer párrafo ya habla de que sin el consentimiento de la persona ya es considerado un abuso sexual, ¿no? Entiendo también que hay tesis, jurisprudencias, o sea, que ya historia, ¿no? Del derecho que nos habla de cómo el consentimiento se establece, etcétera. Sin embargo, y lo siguiente lo voy a decir meramente en un tono social, ¿no? Muchas veces las víctimas no sienten que por el hecho de no haber dicho que no, ya accedieron a. Entonces, puede haber muchas situaciones que desconocemos, por ejemplo, casos de violencia psicológica que se han estado desarrollando por muchísimo tiempo y que al momento de llegar a un acto de esta naturaleza no establecen el consentimiento o simplemente una persona que se encuentra en pareja es muy difícil que pueda externar que ha sufrido un tipo de abuso, un tipo de violación, porque al estar en pareja muchas veces se presume que hay el consentimiento, aunque este no haya sido expreso en ese momento, ¿no? Entonces, socialmente creo que si podemos establecerlo desde el Código Penal y que las personas se sientan respaldadas por la normativa, de que si yo no digo que sí o si yo no estoy actuando, no tengo un activo en ese consentimiento o en esa relación, entonces sí hay un acto que está vulnerando mis derechos. Entonces, creo que o sea, esa es como una postura a lo mejor un poco social que dista mucho de lo que se ha estado expresando, pero también no creo que esto vaya a ser limitativo o que provoque alguna, pues sí, o sea, que vaya a ser en perjuicio de las personas para que puedan, pues sí, seguir fomentando su ejercicio de sus derechos. Gracias, abogada. Entonces, continuamos con el último párrafo, que textualmente refiere lo siguiente, y abro cita. El consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima. Cierro cita. Y se apertura el debate respecto a este párrafo que, como bien lo mencionaba Beatriz, se encuentra íntimamente ligado con la argumentación anterior. Adelante. ¿No? Sí, Pues se ya, supone ya que nos era habíamos lo... fijado. Ah, no, pues entonces, Sí.
Entonces lo dejamos con la argumentación anterior para no aunar en ello y pasamos a de oficio. Así es. Recordando que estamos debatiendo respecto al delito de abuso sexual, en donde ambas iniciativas están solicitando que sea oficioso, cuando sabemos que es previa querella actualmente. Se apertura el debate adelante. Gracias. Nada más, me gustaría recordar también la magistrada Yacel fue de la postura que adelantó en su momento, que tampoco ella no estaba de acuerdo con que fuera de oficio, nada más como comentarlo inicialmente. Ahora bien, también su servidor no me parece afortunado que sea de oficio y abona al ejemplo que yo les comentaba que había visto en este periodo vacacional. Ujú. Fíjense la problemática en ese escenario hipotético. Un grupo de la sociedad civil verifica que es de oficio, ve un grupo de personas que tienen una forma de pensamiento religioso y dicen, ah, es que están viciados sus consentimientos porque tienen esa forma de percibir la conducta sexual. Y entonces, como es de oficio, nosotros podemos ir a interponer la denuncia. Volvemos a mi comentario inicial cuando yo comencé a participar con ustedes en estas mesas técnicas que aprecio mucho la comisión que me dio la magistrada García. Mi comentario de saque fue contengamos el poder punitivo. Estamos llamados a contener el poder punitivo. Entonces, si lo hacemos de oficio, en ese escenario hipotético, olvídense. O sea, a cualquier grupo de sociedad civil podría decir, este grupo, los católicos, creo que están adoctrinando para que perciban la conducta sexual en ese sentido. Me parece que está viciado el consentimiento de las mujeres católicas, entonces como es de oficio, vamos a denunciar. O sea, tal vez es un ejercicio de absurdo, pero es una reducción al absurdo como para tratar de visualizar por dónde podríamos estar abriendo la puerta para el desbocamiento del poder punitivo. Eso sería mi comentario inicial. Claro. Adelante. Voy a levantar para procurar apagar el aire acondicionado porque no se puede. ¿No? Sí, no. Ya va a bajar, ¿no? Sube la temperatura, ¿no? Para iniciar el debate. No se puede. No se puede apagar. Ya lo tenía planeado. No voy a decir lo que pensé porque es punitivo. Que se quede en el ámbito interno. Sí, que se quede ahí. Entonces, adelante, si tienen algún otro comentario distinto al que acaba de hacer el tribunal o aunar en él, adelante. Bien, por parte de la Fiscalía, de igual manera consideramos, bueno, no nos parece viable el que se contemple este delito como perseguible de oficio, atendiendo también pues a los bienes jurídicos tutelados, ¿verdad? Que es la libertad y seguridad sexual, en donde el individuo puede disponer de esos bienes, pues con excepción, las excepciones legales que ya sabemos. Entonces, además de que se abriría la posibilidad que nos comenta aquí el juez. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en que se contemple como delito de oficio. eh, Iría en contra de los propios bienes jurídicamente tutelados, ¿verdad? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, adelante, abogado. Comisión de Atención a Víctimas. Sí levantó la mano, ¿no, verdad? Sin manifestación por el momento. Ah, gracias, gracias. Disculpa, pensé que habías levantado la mano. No. Adelante, abogado. Híjole, es que yo aquí justamente
agradezco la presencia de las autoridades, ¿no? Porque justamente en temas como estos es donde nos nace la duda de, yo sé que podemos estar nosotros viendo nuestra realidad como operadores jurídicos, ¿sí? Y me imagino, cada quien trae datos desde su propia trinchera, que si ustedes pudieran darme a mí un poco más de luz justamente para alcanzar a entender los alcances de lo que ustedes nos argumentan, porque yo también entiendo la parte y la realidad social de la que habla la compañera asesora, toda vez que en las iniciativas que nosotros trabajamos, vemos muchos datos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas? A mí me gustaría saber, si es que tienen el dato ustedes para compartirnos, ¿quiénes son las personas que más, las víctimas que más caen en este delito que nosotros estamos aquí trabajando el día de hoy, ¿no? Porque justamente hablemos de oficiosidad. ¿Cuántos datos tenemos ahorita? ¿Cuántas sentencias y cuántas denuncias? ¿No? Si lo hacemos de oficio, no sé, ustedes pudiéramos tener una proyección más o menos de cuánto se incrementaría la carga laboral justamente para ustedes. Yo les puedo compartir, yo sé que no podemos hacer una ley a partir de una opinión, pues tendría que tener un trasfondo más allá. Pero si algo les puedo compartir, es que muchas veces es el consentimiento, es la falta de capacidad de poner límites por el miedo institucional, por el miedo en el sistema que hay. Yo en mis datos, en tendencia mayormente hacia las mujeres, que ya generan una resistencia a decir, me aguanto hasta que pare, me aguanto hasta que canse, me aguanto, me aguanto, me aguanto. Y eso se los puedo asegurar, se da de una manera muy marcada en los centros de trabajo, en donde el jefe es amigo del que me acosa y yo no me quiero quedar sin trabajo porque estoy en una situación complicada y cada quien tendrá sus motivos. Entonces, a mí me gustaría que si es que cuentan ustedes con los datos, porque por ejemplo, el compañero ya en dos ocasiones ha mencionado temas políticos y temas religiosos, pero me gustaría sustentarlo quizás en datos, ¿no? ¿Qué tanto tenemos de casos que se dan realmente por una confrontación religiosa? Partiendo de que justamente debemos de contener el poder político, sí, somos un contrapeso unos de los otros, pero creo que hoy estamos hablando más de una conducta que es reiterada, que va en tendencia quizás a veces en menores de edad. Entonces, ¿cómo le explico a algún menor de edad también, no? Tu consentimiento y, ¿me entiende? Entonces me gustaría que nos pudieran compartir datos acerca justamente de estas posturas que también ustedes tienen, que quizás nosotros no tenemos acceso, salvo en las páginas oficiales, pero entiendo ustedes tienen datos duros en relación al tema. Entonces, yo igual reservaría la postura, pero sí tendiente a que la pasividad muchas veces viene de la incapacidad de demostrar los límites por un agente externo que pone en desventaja a quien está siendo víctima de esta conducta. Sería mi participación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con base en su argumentación, vuelve a lo mismo respecto al consentimiento. Y estoy de acuerdo, sin embargo, pues de la redacción de lo que se propone, pues de igual manera tendrían que acreditar la víctima precisamente que ese consentimiento se encuentre anulado o viciado. Por otro lado, respecto a que si el delito se persigue de oficio de querella, pues actualmente cuando las víctimas son personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, en esos casos sí se persigue de oficio. Entonces considero que a ellos el bien jurídico tutelado de estas personas, que es la seguridad sexual, pues sí se encuentra, valga la redundancia, tutelado por el Estado. Mm, Sería todo por mi parte. Sí, gracias.
Sí, es que efectivamente no estamos hablando de una persona en estos ejemplos que tenga la imposibilidad de establecer que no hubo un consentimiento. Por eso mi comentario era cuando la víctima nos dice que no quería y listo, se acabó. Ahora bien, em, el tema de que sean los delitos de oficio no tiene una explicación eh, filosófica. Hay bienes que son disponibles y bienes que no son disponibles. Entonces, el bien jurídico tutelado en el abuso sexual es la libertad de amar, es esa libre disposición de tu patrimonio sexual. Entonces, cuando no nos vamos a estar metiendo para ver si en cada acto sexual hubo o no consentimiento, la persona nos avisará si dio o no su consentimiento. Insisto, si la persona nos dice hombre, mujer, o la persona nos dice que no hubo consentimiento, se acabó. De tal suerte que cuando ponemos que va a ser de oficio, entonces estamos dejando de lado eh, lo, la finalidad funcional que tiene incluir el abuso sexual como delito, que es que la persona nos diga si fue libre la disposición que hizo de su patrimonio sexual o no. Ahora, como bien lo establece mi compañera, hay bienes que son indisponibles. El patrimonio sexual tenemos una edad legal donde consideramos que ya tiene las facultades para poder disponer del mismo. Entonces está protegido, ahí sí va, como actualmente lo tenemos, va de oficio. Cuando no tiene capacidad para comprender el significado del hecho, también va de oficio. Entonces, sí el estado del arte que tiene el sistema jurídico mexicano en la actualidad, sí salvaguarda cuando una persona eh, no tiene la capacidad. Ujú. Sería mi comentario. Gracias. Bueno, también nada más a abonar un poquito en cuanto a la inquietud del abogado. Efectivamente, también como lo decía la licenciada, la realidad social implica a veces tomar acciones positivas, visibilizar ciertas situaciones, pero creo que existen otras maneras y sostengo que existen otras maneras para visibilizar esas acciones, campañas o donde se concientice a las víctimas como decía el abogado, en los espacios laborales, informaciones, campañas donde se visibilice qué son conductas prohibidas y que ellas pueden, las personas víctimas pueden denunciarlo. En el caso del cuánto aumentaría si fuera de oficio, a mí me parece, como ya lo dijeron tanto el juez como la licenciada Beltrán, me parece que desnaturaliza el propio abuso sexual, porque es un bien jurídicamente tutelado del que puedes disponer, claro, cuando no se trata de niños, niñas o adolescentes o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. Entonces, el que sea de oficio, ¿quién va a, vaya, no se puede denunciar sobre un bien que no es mío desde mi punto de vista, porque siento que se desnaturaliza a menos que se encuentren dentro de estos grupos vulnerables, que actualmente ya el derecho penal está tutelado cuando se trate de estos grupos de niños, niñas y adolescentes y personas que no tienen la capacidad de comprender. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. ¿Qué? No, o sea, Claro. sí, claro. Sí, o sea, más que nada, y creo que es lo que he ido expresando en este tiempo, la iniciativa lo que busca es justamente visibilizar el problema que el tema de abuso sexual representa en nuestra sociedad. Y es un tema que, pues, como lo hemos mencionado, afecta principalmente a las mujeres, no de una manera exclusiva, ¿no? O sea, porque hay un sinnúmero de situaciones en las que podemos incluir a todos los géneros, a todas, a la comunidad,
a niñas, niños, adolescentes, o sea, todas las características que que pueda abarcar una persona pueden ser vulneradas en todas sus esferas. Comprendo lo que nos manifiestan desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía, de que pues, esto lo que representaría, ¿no? En ese nivel. Sin embargo, sí, pues desde la parte iniciadora, pues manifestar en una primera instancia, como se los había comentado en las primeras reuniones en donde nos encontrábamos analizando este tema, esta es la tendencia nacional. Yo sé que con las implicaciones y los problemas que ello acarrea, pero ya en el Senado, si mal no recuerdo, pasó a Cámara de Diputados esta en cuanto al Código Penal Federal y la mayoría de los estados va a hacer esta reforma también en este sentido. Entonces, si quedamos fuera, mi pregunta ahí sería si esto no dejaría vulnerable también a las personas de nuestro estado en relación al resto, o si esto distinguiría o provocaría una distinción entre ciudadanos de un estado o ciudadanos de otro, ¿no? En el sentido justamente de que pues es un bien jurídico el que estamos tutelando que implica la dignidad de la persona y los derechos que ello conlleva. Y pues en segunda instancia, como lo comentaba, pues es justamente el sentido social de que pues muchas veces lo que implica o lo que requiere una querella en comparación a que el delito se persiga de oficio. En el sentido de que, eh, hablando de personas que tienen múltiples vulneraciones, sobre todo, pues tal vez económicas, por decirlo de alguna manera, o que no puedan tener la guía, legal que la pueda llevar a concluir un proceso. Ahora, también, pues conocemos de que, pues nuestro sistema es complejo. El sistema para garantizar los derechos de una persona es complejo y muchas veces se sienten abrumadas en el camino que conlleva llegar a un punto de justicia, sobre todo porque si vemos la estadística, muchas de ellas todavía manifiestan el no pasa nada, ¿para qué lo hago? Las cosas siguen igual, no va a haber un castigo, etcétera, ¿no? O sea, en una visión estrictamente estadística y de las personas. Yo sé también que el trabajo que tienen las dependencias, sobre todo pues Fiscalía, la carga de trabajo que tiene pues es muy amplia porque no únicamente hablamos de este tipo de delitos, ¿no? O sea, estamos viviendo un entorno de violencia muy fuerte en donde pues justamente el trabajo de esta institución es sumamente importante para poder garantizar parte de la seguridad de las personas. Entonces, yo únicamente lo dejaría sobre la mesa, manifestando pues eso justamente, que es la tendencia que se va a seguir. Entiendo las posturas, repito, sé los problemas que ustedes visibilizan ya en la operación, en la práctica de esto, pero sí, tal vez desde la postura de la Diputación, probablemente la manifestación sea que se mantenga de esta manera. Si me permiten, bueno, en cuanto a si el delito se persigue de oficio, como se hace la propuesta, o de querella, como actualmente se encuentra, pues no impacta, ¿verdad?, en el seguimiento en tratándose de una víctima, porque en uno u otro caso, una vez que se pone en conocimiento del Ministerio Público, pues actúa, incluso pues ya sabemos hay protocolos, ¿verdad? Claro que implica un proceso que pues entendemos no es fácil, ¿verdad? Para las víctimas, más tratándose de delitos de índole de naturaleza sexual, ¿verdad? Pero en cuanto a eso, pues no en realidad no les representa una carga económica más la propia pues de lo incómodo de la situación, ¿verdad? Que atraviesan, pero pues para eso hay protocolos.
Y creo yo, me uno a, bueno, desde nuestra perspectiva, a mí me parece, entiendo que es muy loable y que es la tendencia, como ustedes nos comentan, mas sin embargo, a mí me parece bastante delicado el que se contemple como delito de oficio, no por las cargas tanto que vayan a implicar o cómo vaya a impactar, sino porque esto va en contra del delito en sí, del delito de abuso sexual, ¿verdad? De la doctrina, de los criterios de la Corte, atendiendo al bien jurídico tutelado, como ya ampliamente lo han expuesto por parte del tribunal. Gracias. Oye, gracias con el debido respeto. Ah, bueno, gracias. Pues gracias por cuidarme. Gracias. Considéralo dos Ay, veces. gracias, eres. No, nada más también para puntualizar esta inquietud respecto a si se está dejando en estado de vulnerabilidad a la sociedad chihuahuense en caso de no incluirlo como delito de oficio. Me parece que no, para nada. Una querella y una denuncia no necesariamente tienen que cumplimentar requisitos formales, como sí tenía que cumplimentar la iniciativa original de hacer el ejercicio del derecho por particulares. Ese sí tenía que cumplimentar requisitos y era lo que se señaló en su momento. A ver, es que no se está haciendo asequible el derecho para que sea accesible a las personas con mayor vulnerabilidad, porque tienen que contratar un abogado. Ese mismo razonamiento no aplica aquí. Va la persona a la fiscalía, le dice, sucedió esta circunstancia, la cual yo no di el consentimiento y se acabó. El Ministerio Público hace un análisis en esa primer comparecencia, dice, efectivamente, esta es una conducta que reviste las características del artículo 173. Esta persona dice que no dio su consentimiento, iniciamos la investigación. Entonces, no se está dejando en vulneración a la sociedad chihuahuense en ese sentido, si no se incluyera como de oficio. Si se fijan, el día de hoy no hemos platicado las instituciones de temas estadísticos. No ha sido el tema estadístico. O sea, estamos platicando de lo que nosotros advertimos en razón de la funcionalidad de los delitos y de la finalidad que tienen y por qué están diseñados como están diseñados y los peligros que advertimos en términos reales, ónticos, de modificarlo en estos términos. No estamos estableciendo en el día de hoy que porque nos van a acarrear mucho trabajo va a ser imposible o que nos faltan recursos, no hagan esta reforma porque nos faltan recursos. No, eso no se ha abordado. El tema es de fondo. O sea, se estarían vulnerando las funcionalidades para las que fueron creadas, el tutelar y los principios para tutelar estos bienes jurídicos. Entonces, no es el día de hoy no es un pretexto el decir, es que hay mucho trabajo, no, las estadísticas no han sido nuestras argumentaciones el día de hoy, van más allá, van a vulneración de principios de fondo. Sería mi comentario. Esperando que yo. Gracias. Yo únicamente agregaría que me uno a la propuesta que se hace en cuanto a que pues se realizaran, ¿verdad? Al margen de las reformas que se hicieran al Código Penal en tratándose de estos delitos, pues las campañas de difusión que se hicieran, porque creo yo, y con el acercamiento que nosotros tenemos con las víctimas, que puede ser ahí una solución para que estén enteradas, que ya se han realizado y creo que ya hay bastante información, pero nunca está de más que esto se difunda precisamente a la ciudadanía y tengan conocimiento de qué es lo que constituye un delito de abuso sexual, la violación, y que pueden acudir ante el Ministerio Público a denunciar y que serán atendidas, ¿verdad? Gracias. Sí, bueno, de manera muy rápida y pues solicitando también el apoyo de la licenciada Juárez, el cómo a través de la Comisión de Víctimas también muchas veces las personas llegan a solicitar en ellos el apoyo legal para poder saber qué, cómo, o sea, todo lo que implica, ¿no? El poder acceder a la justicia y a poder ejercer sus derechos. Este, justamente en el desconocimiento, ¿no? Que como personas de a pie
muchas veces tenemos de los procesos, de cómo se lleva, que vaya, no es nuestra obligación conocerlos a profundidad, ¿no? Ni tener esa certeza o esos puntos y comas de cómo se ejerce el derecho. Este, y justamente también en ese sentido sería pues el respaldo a que es esa difusión de cómo podemos acercarnos a las instituciones y que muchas veces es ese acompañamiento, ¿no? Que brindan, por ejemplo, la Comisión de Víctimas, que justamente pues pertenece como parte institucional de Fiscalía y que brindan el poder llevar a buen puerto este tipo de casos. De hecho, pues con nosotros también llegan las personas ya fui a la comisión de víctimas, nos están brindando el acompañamiento, así, 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 licenciado tal, cómo les brindan también como ese camino o les simplifican el poder llegar a algún punto. Entonces, definitivamente, o sea, creo que la socialización de este tipo de temas, que pues fue también uno de los puntos con el que se reforzó la elección del Poder Judicial, ¿no? O sea, el poder ciudadanizar más el derecho y el ejercicio justamente de nuestros derechos en ese sentido. ¿Estás de acuerdo en que se dé el juicio? No. Bueno, en abono a lo anterior, y ya para terminar, considero la ciudadanía, la gente de a pie, pues no va a leer el Código Penal y va a decir, es que el hecho de que yo estaba drogada, yo no otorgué mi consentimiento, estaba viciado mi consentimiento, ¿verdad? No va a leer el Código Penal para verificar cuáles son los elementos subjetivos de algún tipo penal, de algún supuesto fáctico. Sin embargo, coincido con lo que dice la magistrada, con lo que dice la licenciada, en el sentido, pues, campañas, difusiones, en el sentido de decir, es que si tú, se considera que estuvo viciado tu consentimiento en estos aspectos. Y por otro lado, pues también visibilizar a las autoridades, a los policías, a los primeros respondientes, porque me imagino que probablemente un policía, no sé, sin prejuzgar, establezca, no, pues es que si estabas borracha, si diste tu consentimiento. Más bien a ellos visibilizarles que es un consentimiento viciado. ¿Sí me explico? Porque pues la ciudadanía no va a decir, no, pues es que el Código Penal ya se reformó y dice esto. Sería todo. Adelántele. Adelante, abogado. Bien. Bueno, creo que es justamente como reiterativo, ¿no? Podemos coincidir y les agradezco mucho, porque pocas veces nos topamos con una situación compleja en donde los que intervenimos no proponemos soluciones y nos enfocamos solamente en la cuestión que nos tiene ahí. Celebro y agradezco mucho que coincidamos en que sí, definitivamente tenemos que tener la prevención antes que la reacción, porque es lo que en estricto sentido deberíamos de hacer, ¿no? Tratar de erradicar las cuestiones que nos tienen aquí hablando de estos temas. Pero creo que esa sinergia la podemos o debería ser de alguna otra manera porque no es necesariamente el Poder Legislativo quien tiene esta capacidad de acción en cuanto a campañas de prevención del delito. Si bien de manera nacional, a través de nuestras unidades se ejecutan y son obligatorias para el personal, no puede impactar de manera más allá que salga de aquí. Me explico. Podríamos incitar, podríamos hacer la invitación, pero no es meramente el poder legislativo quien pudiera dar pie a este tipo de acciones. Y justamente no es un ataque o no es un pretexto o no es señalar a nadie en cuestión de datos o de cargas de trabajo. Más bien es una solicitud de información, de ayuda a ustedes para entender el panorama en el que nos estamos centrando. Porque si vamos a hacer una reforma,
no solamente nos podemos poner de un lado, sino tenemos que cuidar nuestras instituciones de gobierno, porque si las debilitamos o les ponemos carga excesiva y no nos aseguramos de que las cosas sean de una manera adecuada o correcta, eventualmente esto podría impactar de manera negativa, no solamente para ustedes que son operadores, para nosotros que estamos aquí en el trabajo, sino también para la gente allá afuera, ¿no? Si hay una sobrecarga de trabajo, no damos un servicio de calidad, como sé que puede ser. Em, y justamente entender que el derecho siempre va por detrás de lo social, ¿no? Y creo que esa es la virtud que tiene el poder legislativo. Nosotros podemos cambiar nuestro cuerpo jurídico, normativo, toda vez que la sociedad va avanzando. Y entiendo que tengamos nosotros, o tengan ustedes ya una visión de cómo opera exactamente este tipo penal, como lo pueden ser otros, pero justamente la labor de aquí es mejoremos, busquemos la mejora, busquemos el cómo sí, porque justamente mantener nuestras leyes como están exactamente, porque ya opera, pues no quiere decir que esté adecuado justamente a la realidad social, ¿no? Entonces, es el ánimo de nosotros. No estamos, al menos de esta parte, se los puedo decir con mucha franqueza, no estamos cerrados justamente a escucharlo, solo ayúdenos justamente a entender la realidad de aquel lado y tengamos esa apertura a que el derecho debe avanzar conforme la sociedad avanza, conforme la tecnología avanza, conforme lo químico avanza, ¿no? Porque ya lo comentaba aquí la licenciada, pues, a veces la voluntad está con algún químico en el cuerpo y la voluntad se vicia, ¿no? Y creo que es todo, o sea, no es para malentender, sino ayúdenos justamente con esa información que tienen ustedes y vamos a buscar el mejor puerto para esto. Nosotros en cuanto a la oficiosidad, pues también lo dejaríamos reservado para las diputadas o personas integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también así trataré de ser breve y para cerrar, en concordancia con lo que dice el abogado, efectivamente ya, bueno, vemos, Andy, saben, tengo varios años en estas mesas interinstitucionales cuya finalidad es precisamente que entre las instituciones se aborden los temas que no es o no se puede conocer de todo, ¿no? Entonces, dar opiniones y ya de esas opiniones se nutren tanto las diputadas, los diputados, sus asesores y hacen la ley o reforman las leyes de acuerdo a lo que se fue aportando en la mesa sin que sean necesariamente obligatorias, ¿no? Lo que aquí se comenta. En cuanto a ayudar, es la finalidad sin duda de una servidora, ayudar, colaborar, el buscar efectivamente el cómo sí, el cómo adecuar la realidad social a las leyes. Sin duda se ha venido haciendo y hemos venido trabajando varios años en proyectos de reforma desde la alerta de género para que se visibilicen muchos temas. El aspecto o lo fundamental aquí en cuanto a la oficiosidad de este delito es meramente técnico, no es un tema de que va a sobrecargar el trabajo en fiscalía o acá incluso en el tribunal, es meramente técnico. Yo, como una persona adulta mayor de edad, dispongo de mi patrimonio sexual. Entonces, yo soy la dueña de ese bien que está jurídicamente tutelado, pero si alguien vulnera ese bien jurídicamente tutelado, pues yo voy y digo, me vulneraron el bien jurídicamente tutelado, porque ¿quién podría decir que lo vulneraron vaya, si yo no lo digo? O sea, siento que es desnaturalizar, no sé cómo explicar así muy sencillo, desnaturalizar el abuso sexual para darle paso a, pues no sé, o sea, puede algo, o sea, un ejemplo puede ser muy simple. Puede ver que alguien le está agarrando, no sé, la espalda, una pompi a alguien en la calle y dices, voy a denunciarlo.
pero pues son pareja o ella quería, o sea, es su patrimonio sexual. De ahí el comentario tanto de fiscalía como del tribunal de lo técnico o lo que conlleva el abuso sexual, hablando exclusivamente, por supuesto, de personas mayores de edad. Niños, niñas y adolescentes ya están tuteladas. Pero ese era como el punto del por qué consideramos que no debe ser de oficio. No sé si me expliqué así un poquito. Gracias. Sí, yo puedo. Bueno, con la venia de mi coordinador. Ahora sí, sí. Yo sé que ustedes se van a ir y me va a quedar aquí en mi casa, ¿verdad? Pero no, desde una óptica técnica, evidentemente, para eso estamos aquí, para abordar estas temáticas con ópticas técnicas, sociales, políticas y tratar de llegar a un consenso respecto a la problemática que se nos está planteando. En este caso, la problemática, o no la problemática, voy a irme directamente a la propuesta, es respecto a la oficiosidad o no de la investigación de un delito en lo particular. La problemática que se ha evidenciado hasta hoy, que entiendo, es toda aquella parte, todos aquellos delitos que se cometen en un ámbito laboral, por ejemplo, en donde las mujeres no se encuentran tan o empoderadas para poder denunciar este tipo de actos. Sin embargo, para efectos de contextualizar, sí me gustaría visibilizar ese binomio elemental que simbióticamente genera lo que es el abuso sexual. Y el abuso sexual, vaya, haciendo referencia nuevamente a esos dos elementos, uno por un lado es el tocamiento y por el otro lado la intención. Es decir, hay un tocamiento periférico con una intencionalidad lasciva. Claro está que existen niveles de vulneración a este bien jurídico, solamente para contextualizar. Es decir, yo puedo tocar a esta persona y no necesariamente tiene que ser un abuso sexual, tiene que llevar inmerso este otro elemento para generar esa simbiosis y que se actualice el delito de abuso sexual. Corríjanme aquí si me equivoco inmediatamente. Eh, En segundo punto, no pretendo aunar doctrinalmente respecto a la disponibilidad del bien jurídico que gradualmente se encuentra visibilizado en muchas sentencias de la Corte, e incluso etariamente, ¿no? En donde en cierto rango etario puedes tener cierta disponibilidad, en otro otra, y así sucesivamente, para no meterme en estas cuestiones de la desnaturalización respecto a esa disponibilidad, que creo que ya ha quedado bastante claro, para enfocarme directamente al punto que quiero sacar a colación una vez que contextualizamos este binomio, que es el principio de última ratio y mínima intervención. Desde una óptica técnica, solamente reitero, este principio nos dice que el derecho penal es la última, el último recurso del Estado para atender la problemática. ¿Cuál problemática? Que las mujeres no se encuentran empoderadas para poder denunciar, que en los centros de trabajo es muy difícil denunciar porque tenemos miedo a perder nuestro sustento de vida. Es correcto, ¿verdad, abogado? Entonces, digo, es una de las problemáticas que aquí se plantea. Entonces, basados en este principio de mínima intervención, en donde debemos de tomar en consideración que el derecho penal es el último recurso del Estado para tratar de enderezar esa problemática, creo que desde una óptica técnica lo que tendríamos que estar analizando es que si hemos atendido todas las medidas administrativas necesarias para atender esa problemática. Y aquí se han visibilizado la posibilidad de incorporar nuevas campañas incluso de prevención. Y esa es basados en el principio de última ratio y mínima intervención, ¿eh? Actualmente, ahorita estamos teniendo un curso en el mezanín respecto a violencia. Actualmente deberíamos de estar enfocados más en la prevención que en la, así es, que en el castigo, exacto, abogado, que en la reacción. Entonces, creo que basados en este principio de última ratio,
El derecho penal tendríamos que dejarlo eh, como lo dice, como último recurso y tratar de encontrar una solución basados en estas políticas de prevención, es decir, qué estamos haciendo para empoderar a las personas. Actualmente creo, corríjame Fiscalía si me estoy equivocando, puedes interponer querellas o denuncias virtualmente. Puedes, esta atención a víctimas que brinda esta atención, a las víctimas de este tipo de delitos. Hay otras instituciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos, que brindan atención a víctimas. Bueno, ¿están funcionando? Esa sería la interrogante, ¿no? Si no está funcionando, qué otras medidas administrativas adicionales podemos incorporar a nuestro sistema jurídico vigente para que desde una óptica operativa puedan dar resultados, dejando, reitero, de lado el ámbito punitivo, el ámbito penal? Entonces creo que podríamos analizar desde otra óptica esta problemática y tratar de enderezar con estas medidas administrativas la conducta y no precisamente con la oficiosidad, porque ahora sí me va a trasladar a una parte operativa. Y sin irme al absurdo, ¿eh? Porque en realidad lo que comentó el juez no me parece tan absurdo. Yo podría en este momento hacer este tocamiento y como lo dijo la magistrada, para la óptica de una persona tercera, ajena a esta relación, podría ser o podría pensar que lleva una intencionalidad lasciva y me podrían denunciar. Y la fiscalía estaría obligada a aperturar una carpeta de investigación sin víctima en mi contra y hablarle a esta persona para tomarle una declaración y hablarme para leerme mis derechos como persona imputada por una persona tercera ajena que le pareció que este tocamiento llevaba esa intencionalidad de mi parte. Y eso no es un absurdo, ¿eh? Eso es una realidad jurídica que podría darse con la oficiosidad. Tan es así que, por ejemplo, con las personas que no tienen esta disponibilidad del bien jurídico, es decir, estas personas, por ejemplo, menores de edad, nuestros instrumentos jurídicos los tutelan incorporando la oficiosidad de la investigación, porque ahí sí cualquier persona puede denunciar cuando vea un tocamiento periférico. Y ya, si hay o no consentimiento, si está o no está viciado, se analizará durante la investigación, porque dependiendo de el rango etario, existe una gradualidad en relación con esa disponibilidad del bien jurídico. Es por ello que creo que podríamos analizar esta problemática desde una óptica distinta al derecho penal sin meterme a, yo lo voy a decir, a la génesis de este sistema de justicia penal. Escuchaba hace tiempo a un doctrinario que decía, bueno, esto fue creado para que los grandes delincuentes se encuentren en prisión y las personas que tengan la oportunidad de redimirse lo hagan fuera de prisión. ¿Por qué? Porque nuestro sistema sí, nuestro sistema de prisión no es lo óptimo, no hay reinserción social, hay que reconocerlo, ¿no? Es por ello que desde una óptica técnica considero, en base al principio de última ratio, mínima intervención, deberíamos estar analizando si los programas, campañas, acciones por parte del Estado están funcionando o no están funcionando. Y si no están funcionando, ¿cómo podemos coadyuvar desde una óptica legislativa para que rindan los frutos que estamos esperando basados en este principio, que es un principio penal, en que el sistema de reinserción en realidad no es el óptimo y cuáles son los fines del sistema de justicia penal
en general, en este sistema, que se supone que no es inquisitivo, ¿eh? Se supone. Así es, por mi parte, sería todo, coordinador, disculpe. Adelante. Ya no vale nada, ya se corta, vámonos. Siempre es un gusto recibir cátedra aquí, el compañero Trejo. Pero bueno, justamente en este diálogo coincido, ¿no? Coincido. Debemos atender al contexto en el que nos encontramos, definitivamente. ¿Cómo lo podemos hacer si no es con los datos? ¿Cómo podemos atender lo que está sucediendo si no tenemos información? ¿Cómo podemos atender nuestras estructuras si no contamos con información? Que debemos atender prevenir, coincidimos. Y cuenten con el equipo de la diputada de Irlanda justamente para poder atender. Pero retomando la plática de nuestro compañero, si nosotros atendemos al contexto de si solo nos enfocamos en cómo estamos, y por decir que es lo último que le queda al Estado para corregir o intentar corregir el rumbo no solo de una persona, social, ¿no? Impacta. Sí debemos atender y no dejar de lado este tema, porque si bien es el último recurso del Estado, ¿por qué no mejorarlo? ¿Por qué no podemos atender ambas cosas al mismo tiempo? ¿Por qué no podemos analizar datos? Porque no podemos mejorar en base a la información que nos puedan ustedes proporcionar para saber si las campañas, para saber si los programas, para saber si lo que está allá afuera de prevención está funcionando? Porque es lo que nos compete a cada quien en el poder que nosotros nos encontramos. Ustedes operan, el Ejecutivo ejecuta, y nosotros estamos aquí para justamente colaborar en cómo estamos atendiendo a la sociedad. Hay reconocimiento justamente de que puede haber una tendencia en centros de trabajo, pero ¿y si hay más allá? Entiendo, el patrimonio sexual es de la persona, de cada quien, ¿no? Cada persona. Y sí, entiendo que la oficiosidad justamente es un tema sensible, porque lo que puede ser para mí correcto, quizás para la otra persona no lo es, pero justamente, aquí les preguntaría, ¿cómo andamos en denuncias falsas? ¿Cómo andamos en sentencias condenatorias? ¿Cómo andamos en sentencias absolutorias? Porque al final de cuentas ya es un trabajo que ustedes hacen, ya es un trabajo que hace la fiscalía. ¿Tienen que investigar? Tenemos que investigar. Si bien podemos hablar del castigo, yo creo que ahorita estamos hablando de los elementos del tipo penal. ¿Llegaremos en su momento a hablar de las penas? Sí. Y qué más me gustaría hacerlo con datos duros, ¿no? Con datos de aquí internos de ustedes que se puedan corroborar, que se puedan compartir, pero justamente sí podemos atender a la prevención, pero también es importante atender a esta última ratio porque ya existe, ya está operando, no es una invención, no estamos sacando nada nuevo, estamos tratando de mejorar los esquemas o los elementos de este tipo penal, justamente. O sea, abiertos a cooperar con todo, pero sí nos mantenemos en que si es necesario, eh, pues darle una revisada bien, ¿no? Como lo están haciendo. Yo les agradezco mucho porque pues, también uno aquí aprende. Entonces, pues bueno, sería todo. Muchas gracias. Bueno, a mí no me queda claro en cuanto a qué datos requieren para este tema, porque, bueno, al menos creo que los comentarios por parte del tribunal y de la fiscalía han sido, y ese es también mi punto de vista, independientemente del impacto que pudiera tener en el número de casos, pues lo cierto es que, o sea, va en contra de lo que es la oficiosidad, va en contra de lo que es el delito de abuso sexual
y además de que se podría presentar esa problemática de que alguien presencie, por ejemplo, un tocamiento y que quizás el compañero y yo somos pareja, pero usted lo desconoce y ya pudiera dar aviso, o sea, entonces no sé si nos pudieran precisar, ¿verdad? Al menos a la fiscalía no me queda claro de qué datos nosotros de momento no contamos, no sé si o sea, si requieran número de denuncias o querellas o a qué datos nos referimos para, en su caso, no sé si por parte de la mesa se pueda convocar, ¿verdad? Como ya había sido convocada el área específica de Fiscalía General del Estado que ve estos delitos, ¿verdad? Que sería tanto por parte de la Fiscalía de la Mujer como la unidad de investigación correspondiente de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, al menos en lo que concierne aquí a Chihuahua, ¿verdad? Sí, queda pendiente. Bueno, en virtud de que son las 12:43 y tenemos programado concluir a las 12:30, que quedaría pendiente, si te parece, Lick, reflexionar cuáles son los datos que requieres, eh, mm, me los comunicas, se los hago saber a la mesa a través del grupo y si les parece, para, para que podamos avanzar lo más rápido posible, ahí mismo em, haremos los comentarios respecto a ciertas instituciones que podríamos invitar, dependiendo a las áreas especializadas de fiscalía, tal vez áreas de estadística del tribunal y probablemente áreas de atención a víctima u organizaciones de atención a víctimas distintas a así es, a SEAVE, si les parece, ¿eh? Digo, ahí nos pondríamos de acuerdo en el grupo y nosotros haríamos esa convocatoria a esas instituciones para efecto de conocer esos datos y en su defecto también respecto a las campañas y, exacto, respecto a, a las campañas y cuáles han sido sus efectos y ver de qué manera podemos coadyuvar para tratar de dar solución a este problema desde una óptica distinta a la penal. ¿Están todas y todos de acuerdo con esta ruta? ¿Sí? De hecho, no que si gustan, se las hago llegar al grupo de WhatsApp. Ok, De las que traje antes de compartir. claro, Mandas tú también para por supuesto. Perfecto, perfecto. Ya empezamos a hacer ese estudio. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Que pasen una excelente semana. Ya nos mantenemos en comunicación. Gracias. Gracias.